Hola, ¿cómo estás? Bueno, este es el último tema de la primera parte de algoritmos y estructuras de datos. Sería el primer módulo que incluye colecciones, árboles binarios, árboles generales, árboles de expresión y heap. Heap sort es un tema de los más fáciles, así que encará este video pensando que ya lo tenés aprendido. ¿Qué es heap sort? Bueno, la heap ya la conocíamos. Sort en inglés es ordenar, básicamente. Si alguno usó la función sort o sort, bueno, se escuchan igual, pero es sort o sorted, en algún lenguaje, básicamente te ordena una lista o cosas así. Entonces, a lo que nos vamos a enfocar es a ordenar heaps, básicamente. ¿Qué era una heap? Bueno, era un árbol con orden, nada más. O sea, estaba la min heap, que era un árbol binario con orden ascendente. Tenemos orden ascendente, quiere decir los elementos ordenados de menor a mayor, porque ascienden, digamos, a medida que pasa el tiempo. El más chico va a estar al principio y al final van a estar los más grandes. Está la max heap, que tenía los elementos más grandes al principio y después, bueno, el orden es descendente, van descendiendo los valores. Teníamos estrategias para construir las heaps, como por ejemplo el build heap y no sé qué. Y ahora lo que queremos hacer es, a partir de un vector, porque recordemos que la heap está en un vector, pero que dibujamos el árbol para poder hacer todas las operaciones más visuales, por así decirlo, eh, ordenar ese vector. ¿Por qué? Porque el vector en realidad no te quedaba ordenado cuando vos construías la heap. Por ejemplo, una min heap. No es que el vector te quedaba ordenado de manera ascendente, o sea, el elemento más chico era el de la primera posición en el vector, y después a medida que iban pasando las posiciones, iba, estaba ordenado de menor a mayor, digamos. Si ven cualquier, bueno, no sé si cualquier, pero si ven alguna min heap random, van a ver que los elementos no están ordenados en sí, en el vector, sino que cuando los ves en el árbol están puestos con un criterio de que el de más arriba es más chico que el de más abajo, digamos, que sus hijos, y así sucesivamente. Pero no necesariamente las posiciones son una menor que la siguiente. Bueno, con esta introducción vamos a empezar a hablar sobre los ordenamientos de vectores heap, básicamente, o sea, el vector con esta característica. Vamos a imaginar que tenemos este vector de números, ¿no? Y te dicen que lo ordenes de alguna manera, utilizando lo que sabes sobre heaps, ¿no? Si nos ponemos a pensar, que no lo vamos a hacer acá, porque para esto está el video, simplemente te lo voy a decir. Si nos ponemos a pensar, debería surgir la posibilidad de que hagamos la estrategia de forma creciente. No sé si lo dije. Bueno, debería surgir querer construir una min heap para tener los elementos ordenados de menor a mayor entre comillas, ¿no? Porque deberíamos tener siempre arriba de todo el más chiquito, ¿no? En la min heap. Entonces, como en la min heap siempre tenés el más chiquito arriba de todo, lo que se nos podría ocurrir, que nos lo dice acá, es realizar n, que n sería el tamaño de los elementos, la cantidad de elementos, delete min operaciones e ir guardando los elementos extraídos, es decir, siempre el menor, en otro arreglo, ¿no? ¿Cómo se vería esto? Bueno, nosotros primero tenemos todo esto, vamos a dibujar el árbol, porque queremos visualizar la heap, y con una estrategia, la que ustedes quieran, yo elegí hacerlo con la build heap porque está buena. Pero si ustedes hubiesen querido hacer tipo por cada elemento una filtración hacia abajo, no hubiese habido drama. Bueno, entonces yo agarro este y pregunto. Esto es la estrategia build heap que ya conocemos porque ya vimos ese video. Pregunto si tiene un hijo menor a él y si lo tiene, agarro el más chico. En este caso tiene uno solo, pero bueno, si es menor a él, entonces intercambio los valores. Después, ese ya lo completé, agarro el siguiente, yo me adelanto, agarro el siguiente, que es el 8, voy a sacar la flechita. Veo si tiene un hijo menor que él, si lo tiene, agarro el menor, lo switcheo. Ya terminé con el 8, lo hago con el 15 también, porque es el siguiente en mi lista de elementos a filtrar. Veo si tiene un hijo menor a él, si lo tiene, lo intercambio. Y acuérdense que cuando en la estrategia build heap filtramos, es filtrar hacia abajo como una lluvia, ya lo habíamos dicho, es hacia lo más abajo que puedas. Nunca hacia arriba, pero sí hacia lo más abajo que puedas. Entonces acá se sigue pudiendo filtrar, digamos, esto. Entonces, pregunto, el 15, ¿tiene algún hijo menor? Sí, lo intercambio también. Y ahí el último que me queda es el 3, pregunto si tiene un hijo menor a él, sí, agarro el menor, lo intercambio y me quedaría la heap. Hasta ahora solo hicimos esta parte, ¿no? De la estrategia, construimos una min heap. Entonces sabemos que nos quedan los elementos
en formato min heap, donde la raíz siempre es el elemento más chico. Pero fíjense, que era lo que les decía hoy, fíjense, que en realidad si esto lo pasamos a este vector, como quedó, o sea, si el ejercicio fuese construir una min heap y chau, entonces este arreglo nos quedaría 1, 4, 3, 7, 20, 8, 50, 15. Es decir, ¿esto es una min heap? Sí. ¿Cumple cuando te pidan que hagas una min heap? Por supuesto. Pero no está ordenado el vector de menor a mayor, porque tenemos 1, 4, 3, bueno, ahí ya falla. 7, 20, 8, 50, 15. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para ordenar este vector, acá, en esta estrategia que no nos va a servir para nada, la estoy explicando solamente para que vean que no nos va a servir, así que si quieren adelantarlo hasta la solución, pero más que bienvenidos. Lo que vamos a hacer es realizar n delete min operaciones e ir guardando los elementos extraídos en otro arreglo que es este que está acá. Entonces, la raíz siempre va a ser el elemento mínimo. Si yo siempre pongo el elemento mínimo acá, filtro, es decir, de nuevo paso el elemento mínimo acá y lo paso a este arreglo, bueno, ahora lo van a ver, me va a quedar ordenado, efectivamente. Entonces, para hacer el delete min, no sé si se acuerdan, nosotros intercambiamos el primer elemento, es decir, la raíz, por el último, o sea, switchábamos así, y la raíz la pasábamos al arreglo. O nos la quedábamos. O sea, el delete min devuelve el elemento mínimo. El algoritmo hablo. Entonces, acá hacemos siempre lo mismo. Ahora es que, una vez que intercambiamos, lo que hacemos es el filtrado hacia abajo de nuevo. Bueno, ¿cómo funciona el filtrado hacia abajo? Para el delete min, que busco que el elemento más chico esté acá. Bueno, pregunto, ¿tengo un hijo más pequeño que yo? Sí, bueno, agarro el más pequeño, si fuesen los dos. Entonces intercambio el 3, bueno, acá lo hice todo de una. Intercambiaría el 3 con el 15 y después el 15 me queda acá y lo intercambio con el 8, ¿no? Ese es el filtrado hacia abajo para el delete min. Entonces, ahora que me quedo este acá, el más chico, y ya no puedo filtrar más, lo intercambio con el último. Entonces cuando intercambio me devuelve el primero y lo pongo en el arreglo. Sigo haciendo esto. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, filtrar de nuevo. ¿Tengo un hijo más chico? Sí, entonces el más chico sube. Cuando este queda acá, pregunta, ¿tengo un hijo más chico? Sí, entonces el más chico sube. Exactamente así. Y después vuelvo a poner el elemento mínimo acá y el último elemento en la raíz. Así. Bueno, de vuelta, filtro hacia abajo. Pregunto si tengo un hijo más chico, agarro el más chico y lo pongo en la raíz. Y después pregunto si tengo un hijo más chico, como no tengo corta acá, y pone el elemento mínimo en el arreglo. Y el último elemento, que sería este. ¿Por qué este es el último elemento? ¿Por qué no puedo agarrar el más grande? Bueno, primero porque tiene, si recordarán la característica, digamos, de la... bueno, la característica no, la propiedad estructural, que dice que tiene que ser un árbol completo. Entonces no puedo agarrar y buscar el máximo, no, agarro el último. En orden. Bueno, paso el elemento más pequeño y lo intercambio. Acá hice todo en uno. Intercambié, filtré, bueno, me sabrán entender. Lo que hice fue poner el elemento mínimo acá, el 7 acá, poner el 20 acá y el 20 se filtra para abajo. Entonces pregunta, ¿tengo un hijo mínimo menor a mí, digamos? Sí, agarro el más chico, lo intercambio. Y el resto es este. Creo que ya entienden delete min, entonces voy rápido. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Voy a pasar el 8 acá, va a subir el 50, ya conocemos toda la historia. El 50 pregunta si tiene un hijo más chico, si lo tiene lo intercambia. Ahora el 15 va a pasar al arreglo. El último elemento va al principio. Se filtra, no sé qué. Bueno, el 20. El 20 se pasa para acá. Y después queda el 50 y ya. Bueno, ese es el delete min. Y acá efectivamente nos quedaron ordenados. 1, 3, 4, 5, 5 no, estoy inventando. 1, 3, 4, 7, 8, 15, 20 y 50. Ahora, todo esto que hicimos, me dormí hasta que lo terminamos de hacer. La mitad de ustedes ya se recibió para cuando terminé de explicar esto. Entonces, vamos a ver esta estrategia llamada heap sort, es decir, ordenamiento de la heap, que nos va a facilitar un poquito las cosas con como les decía, un truquillo. Bueno, lo que tenemos que hacer es construir primero una max heap en vez de una min heap, es decir, que el elemento más grande quede en la raíz, con los elementos obviamente que queremos ordenar, o que nos dicen en el parcial que ordenemos, intercambiando el último elemento con el primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora lo vamos a ver. Paciencia. Bueno, después decrementamos el tamaño de la heap y hacemos un filtrado hacia abajo. ¿Por qué esto es más rápido, más eficiente, más conveniente? Bueno, porque va a usar solamente el almacenamiento de la heap. El espacio, el vector que ya tenemos.
no va a tener un vector extra, digamos. Entonces eso nos ahorra un par de cositas en la memoria. Bueno, entonces, como decíamos, volvemos al ejemplo anterior. Nos dan en el parcial esta serie de elementos y nos dicen ordenalo con la estrategia heap sort, porque eso es lo que te van a decir. Quiero que lo sepas. Entonces, lo primero que vas a hacer vos, chiquillo o chiquilla, es construir, a partir de esos elementos, una max heap. Yo acá ya la tengo construida. Asumo que saben cómo es, pero si no lo saben, en pocas palabras, construyen la heap como viene y después van haciendo un filtrado hacia arriba preguntando, ¿este es mayor? Entonces lo intercambio. Bueno, entonces ya tenemos acá la max heap, ¿no? El elemento mayor está al principio de todo. Entonces, nuestra max heap se ve así, ahora. Entonces, ¿qué dice esta estrategia? Que vos construyas una max heap con los elementos que tenés. Una vez que tenés esto, que lo que hagas es, y escúchate bien, porque siempre son los mismos dos pasos, o tres, intercambias en el mismo arreglo el primero con el último, es decir, el más grande me queda al final, acordate, y recortás el arreglo lógicamente, no físicamente. Es decir, cuando vos entregues el vector vas a entregar todo, no es que esto lo estás borrando. No lo borres con la goma porque no, te va a ir mal. Hacer una linita para saber hasta dónde llegaste nada más. Pero no borres el último elemento. Bueno, una vez que hacemos esta linita separadora e intercambiamos los valores, lo que va a pasar es que se nos va a reacomodar la max heap, ¿no? Y la max heap nos va a quedar así, exactamente. Eliminamos entre muchas comillas el último elemento y en el primer elemento me quedó el 4. Entonces vuelvo a hacer un filtrado para poder reordenar esto como una max heap. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago un filtrado. Entonces pregunto, ¿este tiene un hijo mayor? Sí, entonces lo intercambio. Me queda el 20 ahí, el 4 ahí, pero yo me adelanté el 4 acá. Entonces digo, este tiene un hijo mayor, lo intercambio por el 15, etcétera, etcétera. Bueno, entonces así me queda la max heap reordenada otra vez. ¿Cómo me queda en el vector? Así. El vector lo tengo que ir actualizando al mismo tiempo que hago este dibujito en el papel, porque si no me voy a perder. Bueno, una vez que tengo otra vez la max heap ordenada, ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, la serie de dos pasos muy sencillos. Intercambio los elementos, o sea, el 3 con el 20, y recorto el vector. Entonces ahora me queda así, ¿no? Y obviamente el árbol se me reordena de esta manera. Ya no tengo el último elemento y este elemento lo tengo como raíz. Entonces ahora esto ya no es una max heap, tengo que volver a ordenarla. Asumo en esta parte que ya saben ordenar una max heap, como dije. Entonces cuando yo lo ordeno, de nuevo me queda así, la max heap. Entonces, ¿qué hago? Intercambio el primero y el último elemento. Entonces cuando recorto, fíjense que me va quedando acá los mayores. Bueno, como recorté este último elemento, ahora ese último elemento se me va a ir. Exactamente así. Entonces lo que hago es hacer el filtrado. Bueno, con el filtrado me queda 8 arriba de todo y el 4 acá. El último elemento acá no es este, es este. Entonces ahí intercambio con el último elemento, recorto el último elemento y vuelvo a repetir todo lo que vengo repitiendo. Vuelvo a acomodar la max heap, es decir, ahora me queda de esta manera. Me afecta al arreglo, intercambio el último elemento y lo recorto. Ahora de nuevo tengo que construir la max heap, así que me queda así. Intercambio, ordeno el vector primero, perdón. Intercambio el primer elemento con el último y lo recorto. Y ahí lo mismo. Vuelvo a construir la max heap. Acá directamente ordené el vector. Intercambio el primero con el último y lo recorto. Y bueno, ahí me quedaría el vector ordenado. Fíjense que es todo pim pum pam, rápido, rápido, rápido. Básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer en papel en el parcial. Todo este dibujito de ir paso a paso y bla 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 es lo que tienen que hacer cuando les pidan construir una heap sort. ¿Qué estoy diciendo? Ordenar un vector con la estrategia heap sort.